Ok. Ah, ok. Ciao Osvaldo. Ciao Pedro. Benvenuti. Bene. Ok. Gentilizi, oggettivi, nazionalità. ¿Sí? La pregunta es, ¿di dove sei? ¿Sí? Si te preguntan di dove sei, puedes decir di México o sono mexicana, ¿sí? En el lenguaje cotidiano. Digamos que la pregunta más correcta o formal sí sería decir di dove sei, ¿sí? Y responder con sono di, ¿sí? Por ejemplo, puedo preguntar di dove è questa pizza, ¿sí? Questa pizza è italiana, ¿sí? O è di Italia, ¿sí? Entonces, nos podemos referir a cualquier cosa, no solamente nosotros, ¿ok? Si hablamos de alguien más. Entonces, así fue como empezamos a ver las formas también, las conjugaciones, ¿verdad? Entonces, ok. Vimos nuestra conversación, ¿sí? Y el uso de la tercera persona, ¿sí? Cuando nos referimos a él o a ella, ¿sí? Que ese él o ella también puede ser una cosa o puede ser un animal, ¿sí? Usamos para el singular, ¿sí? Vimos que si preguntamos a una persona, ¿sí? Siempre que sea, o sea, una situación informal, por ejemplo, aquí son unos chicos, están en una fiesta, ¿sí? No es una situación laboral o algo muy formal, entonces se hablan de tú, ¿sí? Entonces, cuando preguntamos a alguien, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Sí? ¿A qué te dedicas? O también cómo estás, ¿sí? Eh, utilizamos, bueno, no, cuando preguntamos cómo estás, por ejemplo, usamos come va o come stai. Okay. Pero cuando vamos a preguntar algo de quiénes son, ¿sí? Si nos dirigimos de tú, usamos sei, ¿sí? Entonces, vimos que obviamente la respuesta, si me preguntan a mí, va a ser en la primera persona, que es io sono, ¿sí? Io sono Natalia, io sono la professoressa, ¿sí? Di italiano, ¿sí? También puedo utilizar io sono para expresar emociones y eso lo vamos a ver en la clase de conversación que ahorita bueno, más adelante la vemos. Puedo decir io sono felice, ¿sí? O io sono contenta. Vimos la forma para decir nosotros somos, ¿sí? O estamos, ¿sí? Siamo. Y contestamos los ejercicios bien. Repasamos el verbo essere, ¿sí? Il verbo essere io sono, tu sei, lui, lei è, ¿sí? Recordamos el acento para distinguirlo de la preposición, de la preposición que significa i en español, ¿sí? Entonces, marcamos el acento lui, lei è, ¿sí? Il cane è nero, ¿sí? El perro es negro, ¿sí? E. Ahora, ¿quién está? Okay.
Bene. ¿Dudas hasta ahorita? No, Miss. ¿No? No. Bien. Entonces, Luile ¿sí? Y vemos que estas personas son yo, tú y él o ella, ¿sí? Esta es el singolare, ¿sí? Singolare. El singular. Entonces tenemos que io, ¿sí? Es la primera persona del singular. Vemos que tú es la segunda persona del singular, ¿sí? Y que lui o lei es la tercera persona del singular, ¿sí? La prima, la seconda e la terza persona dal singolare, ¿sí? Entonces nos referimos a una sola. Se los dejo aquí para que lo puedan anotar. Ok, entonces tenemos que noi, nosotros, ¿sí? Voi, ustedes, y loro, ellos, ¿sí? Se está refiriendo a las personas del plurale, ¿sí? Del plural. Y tenemos lo mismo, ¿verdad? La prima persona. Noi, nosotros, ¿sí? La segunda persona. Voi, ustedes, ¿sí? La tercera persona. Loro, ellos, ¿sí? Entonces, si vemos, nos referimos a yo con alguien más, ¿sí? A tú con alguien más, ¿sí? Y a ellos, ¿ok? Entonces, tenemos el plurale, ¿ok? Y hay que familiarizarnos bien con esta dinámica, ¿ok? Miss, yo tengo una duda. ¿Qué significa de voy 7 en español? Ah, voy 7, ustedes son, Ah, y entonces no se ¿sí? escribe sono también. No se escribe sono como el yo No, sono, ni, ¿verdad? no, esa es muy buena duda, muy buena pregunta, porque en español el ustedes y el ellos tienen comúnmente la misma, o siempre tienen la misma conjugación, ¿no? Ustedes son, ellos son. Ustedes hacen, ellos hacen, ¿sí? Pero aquí no. En el italiano va a haber una conjugación diferente, ¿ok? Sí, Miss, gracias. Muy buena pregunta, Pedro, grazie. Allora. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿ok? Entonces, ok, repetimos otra vez. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete e loro sono, ¿ok? No se confundan siete, ¿sí? Con el número, porque siete sería sete, ¿sí? El número siete. A ver, ¿a quién oigo que está entrando? No. Ok. Bien, continuamos. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunas terminaciones de cómo vamos pues, a usar el gentilicio, ¿sí? Vemos la terminación ano, eno e ino, ¿sí? Como mexicano o mexicana, y recordamos que la A va a ser la forma femenina, ¿ok? Tenemos iraqueno, ¿sí? Argentino o argentina, ¿sí? A ver, no me sirve leer a mí. Vamos a hacer que lean ustedes. Espera. ¿Quién no habla mucho? Ok.
¿Quién quiere participar? Que no haya participado. Yo, Miss, casi no participo nada. ¿Quién, Gael? Ven, Gael, ayúdame con las primeras dos terminaciones. ¿Digo el país también? Sí. Ok. Paese, México. Ujú. Terminaciones, mexicano, mexicana. Ven, Las Italia, italiano, italiana. ven, O sea, América, americano, americana. ven. Ujú. Oiga, me tengo una pregunta. América no tiene, pues no, si quieres decir los dos, no dices americanes, ¿o sí? Sí, como, si quiero hacer el plural, Sí, ándale para todos. por ejemplo, americano es uno, ¿sí? A ver, americano, ¿sí? Varios americanos son americani, ¿sí? Y pues aquí ya es como, pues las reglas de, por ejemplo, yo les digo, ragazzi, ragazze, ¿sí? Chicos y chicas, puedo decir americani o americani e americane, ¿sí? Sí, ok. Thank Recordemos, you. grazie, Gracias. prego. Perdone. Recordamos que el plural, ¿ok? De en el italiano va a cambiar de terminación. Ahorita vamos a ver la reflexión gramatical, ¿sí? Para ver estas reglas. Ok. Bene, tenemos Irak, iraqueno o iraquena, ¿sí? Chile, chileno o chilena. Bene. Allora, ¿quién quiere leer los que siguen? Yo, mis, Fabiola. los que son el segundo pedazo. Questa. Ah, ok. ¿Argentina o Argentina? Argentina. Argentina, argentino, Argentina, Mhm. Algeria, algerino, algerina. Bene, grazie. ¿Quién quiere leer los siguientes? Pedro, por favor. Claro, Miss. Nada más que en la doble S, o sea, no sé cómo se, bueno, Ajá. es Recuerda, Rusia, así nomás. sí, nada más recuerda alargar un poquito más el sonido. Rusia, ¿sí? Nah, ok. Rusia, Ajá. ruso, rusa, Ajá. Bene. Grecia, greco, Mm. greca, Grecia, ah, ¿sí? Grecia, Grecia. Ajá. Svirecera, Svirecero, Svirecera. No, a ver, vámonos. Ay, Svi, Ajá. Svizzera. Svizzera. Ajá. Ok. Bene. Svizzera. Svizzera es. Ay, siempre se me olvida si es. Svizzera es Suecia. No, Svizzera es Suiza. Perdón, Svizzera es Suiza. Suiza, Svizzera, Suiza. Svizzera. Y Svezia, Suecia. Muy bien. Miss, esto lo va a subir ahí al Teams. Ujú. Ok, gracias. Sì, allora. Svizzera, Suiza. Svezia, Suecia. Sì. Ok. Bene. Svizzera. Ajá. Entonces es svizzero o svizzera. En este caso, svizzera puede usarse como, si yo digo la Svizzera, sí, me estoy refiriendo al país de Suiza, perdón. Y y si digo io sono svizzera, me estoy refiriendo al adjetivo de nacionalidad, ¿ok? Muy bien, eso es. Bene, grazie. Allora, seguente. Aquí no he oído hablar mucho. Angie Magallanes, Aquí estoy. ¿sí? Terminazione S. Ok.
Francia, Ujú, francese, ujú. Irlanda, Ajá. irlandese, Irlandese, bene. Holanda, Ajá. holandese, Sì. Svezia, Svezia. Svezia, Svezia. Ajá. Svedese. Svedese, Sì, svedese, bene. Allora, seguenti. Fabiola. Mande mis. La siguiente. Sì, terminazione ense. Stati Uniti. Mhm. Stati Uniti, así. Stati Uniti d'America. Ok. Stati Uniti de América, statunitense, Ah, Panamá, panamense. ense, bene, grazie. Allora, Silvia. Letonia, letone. Mhm. Estonia, estone. Bene, grazie. Muy bien, entonces vimos lo que habíamos hablado ya, ¿no? Que la terminación O sí va a tener su forma femenina con la A, ¿sí? Y las que terminan en E van a aplicar tanto para el género masculino como para el femenino, ¿ok? Entonces, bueno, vemos varios casos. Vemos que lo más común es obviamente las terminaciones O, A y E, ¿sí? Tenemos obviamente casos como tedesco, polaco, vietnamita, que van a tener pues, sus casos particulares, ¿sí? Y que pues no se los puedo enlistar todos, pero pues mientras más vayan viendo y todo, pues van surgiendo casos y van aprendiendo. Allora. Bene, entonces, la riflessione grammaticale, ¿sí? Recordamos que la gramática es la estructura del idioma, entonces vamos a tener que existen reglas, ¿sí? Como la primera regla, que es lo que conocemos como il genere, ¿sí? El género e il numero, ¿sí? Genere e número, que se va a referir a obviamente el género, ¿sí? Masculino o femenino, y recordamos que hay cosas, ¿sí? Como la tierra, ¿sí? Como la pluma, como el mar, que aunque no son precisamente seres sexuados, ¿sí? Tienen su género, ¿ok? Entonces, en este caso, vimos el género y el número aplicado, ¿sí? A la nacionalidad, ¿sí? De dónde provenimos. Entonces, tenemos que el masculino, ¿sí? Singular, termina en O, ¿sí? En este caso, el singular en femenino, ¿sí? Va a terminar en A. Y tenemos el tercer caso, que es la terminación E, ¿sí? Que va a aplicar tanto para el género femenino como para el masculino, ¿sí? Y vemos que el plural, ¿sí? El plural masculino va a cambiar a I, ¿ok? Y que para el femenino va a cambiar a E. Entonces, una italiana, ¿sí? Due o più italiane, ¿ok? En cambio, en la regla de la E, como va a aplicar a los dos, ¿sí? Pues ambos también van a cambiar a I en el masculino, ¿ok? Entonces, de esto vamos a seguir haciendo ejercicios para reforzar y para ver también casos, como les digo, del género femenino y masculino aplicado a cosas, animales, etcétera, ¿ok? Bien. Vimos también que para hablar de nosotros, de quiénes somos, ¿sí? Usamos el verbo essere,
¿sí? Io sono, ¿ok? Y que para hablar en plural, ¿sí? Noi siamo, ¿ok? Ahora. Bien. Entonces, vamos a ver juntos, ¿ok? Cómo vamos a hacer la tarea. En el primer parcial no califico tareas. Califico si la entregan o no, ¿ok? Entonces, si la entregan, tienen 100. Si no la entregan, tienen 0, ¿ok? No importa los errores que tengan, lo que importa es que practiquen. Entonces, después de que me mandan sus tareas y veo sus entregas, ¿ok? Publico la hoja con las respuestas para que ustedes mismos hagan sus correcciones, ¿ok? Entonces, muy bien. Habíamos visto en el ejercicio de ayer, sí alcancé a explicarlo un poquito, ¿sí? Que la forma del enunciado va a ser la siguiente. Okay. Cuesta e Ingrid, ¿sí? Esta es Ingrid. Cuesta. ¿Sí? Esta es Ingrid. È una ragazza tedesca, ¿sí? Vimos la información tedesca. Di Mónaco, ¿sí? Y luego la frase que se repite en todo, è qui per studiare l'italiano. Entonces, vimos que questo, ¿sí? Y aquí vemos aplicado el género femenino, ¿sí? Y el género masculino, obviamente, ¿sí? Entonces, questo è Robert, ¿sí? È un ragazzo. Podemos poner statunitense o podemos poner americano, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde? Di Boston, ¿sí? Y aquí estamos repasando la preposición di, ¿sí? Que vamos a hablar para referirnos a la proveniencia de algo. Esto es de aquí, ¿ok? Entonces, esos son los 3 elementos que hay que agregar, ¿ok? Y vemos en el mapa, ¿sí? Primero, ok, la nacionalidad, ¿sí? Francia, francese, ¿ok? Y luego, ¿de dónde es? Bueno, pues es de París, ¿ok? Entonces, así van a completar este ejercicio. Ahora. Ok. L'esercizio D, ¿sí? Y este lo podríamos completar ahorita, si alguien me quisiera ayudar. Vemos que nada más es... Yo millón. Ajá. Por ejemplo, ¿di che nazionalità sei? Sono argentina. Sono argentina, bene. Ajá. Allora, di dove sei? Zona de Buenos Aires. Sono de Buenos Aires. Sono, ajá, di Buenos Aires, bene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hablamos de qué nacionalidad es. Argentina, ¿sí? Y aquí de qué lugar es. De Buenos Aires. Brave. Perché sei in Italia? Sono qui per studiare l'italiano. Ajá. Sono qui, ¿sí? Sono qui per studiare l'italiano. Bene. Entonces, esercizio D, fatto, hecho. Allora, ojo. Si yo digo, io sono di Parigi, ¿sí? Estoy diciendo que soy de París, ¿sí? Soy originaria de París. Pero si estoy de vacaciones, io sono a Parigi,
¿sí? Entonces, siempre que hablamos de estar en una ciudad, ¿sí? Que no somos o en algún, sono a casa, por ejemplo, si yo digo sono a casa, ¿sí? Estoy diciendo estoy en casa. Pero bueno, entonces, ok. Entonces vamos a utilizar la preposición a, ¿ok? Entonces, Paola a Parigi, ¿sí? Se encuentra en este momento allá, ¿sí? Para estudiar el francés, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí no está estudiando italiano, está estudiando francés porque está en París, ¿ok? Entonces, este ejercicio te trata de que también el gentilicio, ¿sí? Nos habla también de los idiomas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, Carla, ¿cómo sería? Carla E a Berlino a per Berlino. studiare il tedesco. Brava, sì, per studiare il tedesco. Entonces, esta es la forma que vamos a contestar este ejercicio, ¿ok? Entonces, recordamos, si estamos, o sea, ella está allá, ¿sí? A Berlino, ¿sí? Per studiare, entonces vemos otra preposición, per, ¿sí? Per, para, ¿ok? Entonces, per significa para, ¿ok? Para estudiar el alemán, ¿sí? Entonces, tenemos Stefano a Barcelona, ¿sí? Y, por ejemplo, la lengua que hablamos nosotros también sería lo españolo, ¿sí? Y este lo significa el, ¿sí? El español. Pero estos artículos los vamos a ver luego, ¿ok? Entonces, la lengua que parliamo, la lengua que hablamos nosotros es lo españolo, ¿sí? Entonces, así, está Lucía está Alondra, ¿sí? Mosca es en Rusia, ¿sí? Y bueno, está ya casi hecho también este. Allora. Ok. Entonces, este ejercicio es personal, ¿sí? Y estamos aplicando las preguntas, pero ahora a nosotros, ¿ok? Y entonces aquí ustedes ya cada quien responderá de forma individual, ¿ok? Y el último ejercicio, chicos, que, ojo porque aquí nos está hablando del plural, ¿ok? Martín y Dirk, ¿sí? Sono. ¿Y cómo usamos para decir que provienen de un lugar? Di. Sono di, ajá. Entonces, sono di Mónaco, ¿sí? Sono di Milano, ¿ok? Entonces, si son de ese país o de esa ciudad, ¿sí? Entonces, sono tedeschi. Y tedeschi también es un caso, como les había explicado, que la H se agrega para conservar el sonido duro, ¿sí? Tedesco, tedeschi. Entonces, de acuerdo a la tabla que vieron aquí, ¿sí? Van a ver cómo es el plural, ¿ok? Entonces, hay que fijarse bien en cómo, en quiénes son las personas, si son mujeres o si son hombres o si son una combinación de los dos,
¿sí? Que ya sabemos que si son combinación de los dos, pues comúnmente se adopta la forma masculina. Miss, yo tengo una duda de esas nacionalidades en plural. ¿Ok? Es de que, por ejemplo, ¿cuándo vamos a saber? Por ejemplo, si ve que hay unas que terminan en e y en i con la mujer y Ajá. el hombre, y en la de francese terminan Sí. con i los dos en plural. Ajá. ¿Cómo vamos a saber qué nacionalidad van a terminar con i en los dos o con e o i? A ver, la duda es, ¿cómo vas a saber si terminan con o con e? O sea, cuando vaya a ser en plural, ¿cómo vamos a saber? O sea, cuando terminen con o y a o cómo. Por ejemplo, si tú ves que termina una palabra con o, ¿sí? Ujú. Esa va a ser la forma más común del masculino singular, ¿ok? Ujú. Entonces, pues ese sería como también según el contexto, ¿sí? Si yo digo yo sono italiano, pues entonces sabes que está refiriéndose a la primera persona del singular y obviamente por eso termina con o, ¿sí? Entonces, si nos vamos a las otras personas, sí, que habíamos visto, que ahorita les puse la división, ¿sí? Del plural, entonces, como regla, siempre va a cambiar a i, ¿sí? Entonces, si vemos italiana, una italiana, vemos que la terminación más común del femenino es la a, ¿sí? Entonces, sabemos que su plural va a terminar en e, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongo que la duda es, ¿cómo sé si italiane no es una palabra que empieza con e, sí, y está en singular? O si es una palabra que empieza con a y está terminando en, en, en e, ¿sí? Entonces, pues esto nada más es cuestión de familiarizarse con el idioma, ¿sí? Por fortuna tiene mucho parecido al español, entonces por eso no nos vamos a confundir tanto en cuanto a la cuestión del género y del número, pero sí es una cuestión de familiarizarse y de también tomar luego en cuenta otros elementos que vamos a tener como, como el artículo, ¿sí? Como la conjugación del verbo, también nos va a decir qué persona es, entonces de ahí vamos a sacar también o también del nombre que nos digan, ¿sí? Del contexto que tenga la